Bueno, voy a hacer algunos comentarios acerca de los borderline o los psicóticos. Em, no es que voy a describir la clínica de estos cuadros, que sobre todo van tomando forma a partir de lo que es la década del 40 y que hoy ustedes en cualquier libro lo de psiquiatría o con más razón en artículos o en libros psicoanalíticos los pueden hallar, aunque por supuesto el campo de toda esta psicopatología abarca, digo, se amplía día a día, ¿m? Pero sí, bueno, podemos tener en cuenta algunas consideraciones respecto por ahí a algunos determinados enfoques. Eh, Kerber, por ejemplo, destaca en el borderline la forma estable y crónica de la estructura yoica, es decir, la organización patológica específica que implica que hubo una detención en el desarrollo. O sea, y sus características son la ansiedad difusa, constante, una neurosis polisintomática, la inestabilidad objetal, gran dependencia con la habilidad vincular e inconstancia, afectos específicos, rabia, pánico, defensas yoicas primitivas frente a todo esto. Bueno, la intolerancia a la frustración y otras expresiones muy similares de lo que es debilidad yoica, ¿no? Es decir, por ejemplo, la dificultad para sintetizar, la dificultad para atender, eh, una adaptación superficial a la realidad, sexualidad polimorfa también, a veces perversa, diríamos, ¿no? Por ejemplo, el caso del sadomasoquismo. Bueno, personalidad múltiple en base a identificaciones superficiales. Por ahí hay otros autores como Grinker que mencionan cuatro características básicas, no sobreabundan tanto como explicaba recién, simplemente afecto de rabia, de cólera, dependencia y rigidez en las relaciones afectivas, falta de identidad consistente, o sea, siempre se perciben jugando un rol, ¿no? Y hay una especie de depresión vacía. Eh, por ahí otros enfoques señalan que los borderline no diferencian los impulsos de los afectos y de las sensaciones corporales, ¿cierto? Que confunden el pasado y el presente, que no pueden posponer la descarga, o sea, la tendencia a la impulsividad, que no alucinan, que no deliran, pero sí hay perturbación del juicio, ¿no? O sea, siempre vamos a estar hablando de un estado límite analizabilidad, ¿cierto? Un estado límite de análisis. O sea, el modelo implícito de estos estados fronterizos nos remite a una contradicción formada por el par de angustia, separación, angustia de intrusión, ¿no? Y esto hace que los pacientes fronterizos, digamos, surjan cuatro defensas extremas, que son la exclusión somática, la expulsión por el acto, la escisión y la desinvestidura, ¿no? Por ahí algunos dicen que son muy difíciles de analizar, o sea, em, inclusive para un analista puede ser borderline, para otro analista no, entonces va a depender mucho de la posibilidad que se establezca o no un vínculo empático. Esto que venimos diciendo desde el primer día, no hay que apurarse siempre en el diagnóstico, ¿no? Eh, Winnicott va a decir que, digamos, para él un borderline es centralmente un psicótico que ha logrado defensas neuróticas. ¿M? Eso es lo específico de Winnicott, ¿no? Entonces, vamos a entender los casos borderline como deficitarios a partir de un desamparo provocado por fallas en el desarrollo temprano.
Dice, que lo que ha generado es decir, ha logrado establecer defensas neuróticas protectoras, ¿no? Bueno, la idea del borderline fue evolucionando con el tiempo, digamos ya hoy está como más conceptualizado, inclusive algunos lo toman como una patología más cercana a los trastornos afectivos que propiamente a una esquizofrenia, ¿no? Entonces, las frecuentes depresiones del borderline no son culposas, sino que son vacías, llenas de aburrimiento, de hastío, y solo matizadas un poco por la rabia como sentimiento principal. Este sentimiento de rabia que surge, que explosiona como un exabrupto, permite la salida de esa angustia tan particular de desintegración, que expresan de alguna forma cómo es esa vivencia tan insoportable del vacío, ¿no? Eh, Hay un autor, Fiorini, voy a leer textual lo que él dice, me parece, dice que los fenómenos fronterizos, a diferencia de las categorías clásicas de neurosis, psicosis o perversiones que implican como ciertos modelos o ciertas pautas previsibles, son caóticos. Adoptan formas muy variables según cada individuo y en sus distintos momentos, con lo cual el fronterizo aparece mucho más complejo en medio de una red de amplias interacciones. Bueno, vuelvo a Winnicott. Respecto de la psicosis, Winnicott, por ejemplo, comenta que la locura no es en general una regresión. ¿Por qué? Porque la regresión implica un elemento de confianza, es más bien un muy elaborado acondicionamiento de defensas cuyo objeto consiste en prevenir la repetición de la desintegración, ¿no? Estas ideas eh, le van a permitir valorar el setting, ¿no? Propuesto por el analista o por el profesional que esté ahí remedando de alguna forma un medio ambiente sostenedor, ¿no? Esa búsqueda de holding que hemos hablado más de una vez, ¿cierto? Holding específico o ambiente sostenedor específico para cada paciente y a partir de ese ambiente sí se puede recrear la esperanza y un concepto más emparentado a la salud, ¿no? Fíjense que Winnicott propone a la enfermedad mental severa como el resultado de una detención en el desarrollo, ¿no? De manera que en aquellos pacientes especialmente graves, él habla de removerse lo que obstruye el desarrollo. Así, de esa forma lo dice, ¿no? De allí hay una frase textual de él que dice, el ser humano individual crecerá como consecuencia de las fuerzas poderosas inherentes a sus tendencias heredadas, ¿no? O sea, en este sentido puede ser eh, muy útil esta taxonomía de Winnicott, eh, primero porque plantea dos categorías de paciente, ¿no? Aquellos que tuvieron cuidado suficiente y el sufrimiento actual es derivado de los clásicos conflictos, en ellos los trastornos del desarrollo son profundos, ¿no? Y los que sufrieron un déficit en sus cuidados tempranos, ¿no? La falla precoz de esa madre suficientemente buena, y estos son los pacientes con trastornos tempranos del desarrollo, ¿no? Entonces, para el borderline, o mejor dicho, para Winnicott, el borderline conserva un núcleo psicótico. Estoy repitiendo lo que decía hace un rato, recordémoslo, y es conveniente aclarar entonces que psicosis implica, para Winnicott, que la adaptación ambiental falló durante las primeras etapas del desarrollo. Adaptación ambiental que constituye el medio que sostiene al individuo y que éste al mismo tiempo no lo reconoce como externo a él, simplemente porque está fundido con él, ¿no? Por esto,
es que en la psicosis el paciente, cuando está rodeado de otro ambiente, puede parecer hasta que hubo una recuperación espontánea, ¿no? Mientras que en la psiconeurosis, eh, digamos, esto es necesario, ¿no? Dice, es verdaderamente necesario, lo plantea Winnicott, ¿no? Digamos, el psicoanalista es más que necesario que esté presente, ¿no? Entonces, la psicosis para Winnicott se halla estrechamente entonces relacionada con la salud y en la psicosis, bueno, están, podríamos decir de alguna forma, congeladas así innumerables situaciones de fracaso ambiental que sin embargo son alcanzadas y descongeladas, para seguir con la misma terminología, por diversos fenómenos curativos, ¿no? A veces de la vida corriente, ¿no? Amistades, cuidados durante una enfermedad física, etcétera, ¿no? Por eso, para Winnicott, la enfermedad psicótica está relacionada con el fracaso ambiental en una fase precoz del desarrollo emocional del individuo, ¿no? Los sentimientos por ahí de irrealidad son propios del desarrollo de un self falso y que se desarrolla justamente como protección de un self verdadero. Bueno, vamos a seguir reflexionando esto a partir de los aportes, de algunos aportes más que hace Winnicott a la comprensión, al tratamiento de la psicosis y de otras patologías graves. Este, eh, Me hace recordar, así como Lacan habla, ¿no? De que, ¿no? De que todos, ¿cierto? Estamos neuróticos. Winnicott de alguna forma habla, ¿no? Que de otro modo lo dice, ¿no? Él dice, sin duda somos todos muy pobres, o somos muy pobres, si somos totalmente cuerdos. Lo plantea de otra forma, de otra dinámica, ¿no? Entonces, em, comienzo planteando de que la idea de que solo en un nuevo vínculo, ¿cierto? No es un nuevo vínculo reparador de aquel temprano, con los objetos más significativos, es que pueden resolverse ciertos desarrollos sintomáticos que se generaron debido a una intensa y prolongada relación patológica en los inicios de la vida. Eh, o sea, guiado siempre un poco por esta concepción winnicottoniana, entendemos que, o tendríamos que entender que el desarrollo de un tratamiento que haga factible la recuperación de un cuadro grave va a resultar de un encuentro con un objeto que posibilite la puesta en escena de necesidades tempranas insatisfechas que estuvieron congeladas, que permanecieron congeladas a la espera de estos encuentros que van a facilitar el despliegue, ¿no? Entonces, en una definición muy abarcativa de psicosis, por ahí podríamos decir consensuada de alguna forma con lo que en clínica entendemos como patologías graves, no habría que dejar de lado, no podrán dejarse de lado características como desorganización severa de la personalidad, una regresión libidinal muy marcada, una regresión yoica, por supuesto, o descripciones fenomenológicas como la de las conductas bizarras. Bueno, por supuesto, las ideas delirantes, lo más clásico, lo que siempre nos acordamos, o las reacciones afectivas muy lábiles, intensas,
Y bueno, la otra cuestión clásica que siempre recordamos, que es la perturbación en el contacto con la realidad, ¿no? Eh, Alucinaciones, dificultades en el curso del pensamiento, bueno, hipocondría, por supuesto, son rasgos prominentes, ¿no? Eh, Inclusive, digamos, podríamos hasta agrupar todo en tres parámetros, ¿no? Por un lado, incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía, una evaluación de la realidad deteriorada y la creación de una nueva realidad. Esas serían como las tres columnas, ¿no? Si la mayor parte de los elementos que constituyen el diagnóstico sintetizado en esto que venía comentando están presentes, bueno, no tendremos dudas respecto del cuadro que se trata, ¿no? Pero siempre manteniendo la postura de ir despacio, de no diagnosticar rápido, esto de decir de Beatriz Janín, de ir, de averiguar, de preguntar, de investigar. Eh, Además, si encontramos un racimo de estos síntomas, es más probable que la visita del paciente a nuestra consulta poco sea tardía y que hayan pasado algunos años, eh, digamos, desde lo que puede ser el comienzo de este trastorno, de esta patología, ¿no? Eh, bueno, entonces quizá más de una experiencia terapéutica desde de la primera consulta, por ahí en una de esas lo que hicieron fue configurar un cuadro estereotipado, esto que bueno, ya etiquetamos, lo estigmatizamos con una rigidez tal que, aunque vengan por ahí otros analistas u otros colegas, otros profesionales, miren desde otras perspectivas y ya van a aceptar el diagnóstico o un diagnóstico similar con pequeñas variantes porque la marca ya se hizo, ¿no? Entonces, mm, claro, si hubo ya una cierta cuestión crónica, muchos años de cronicidad en esto, bueno, no vamos a poder remover así nomás ese trastorno, esa patología, ¿no? El vínculo analítico va ahí a enfrentar transferencias que van a generar distorsiones permanentes, ¿no? E inclusive van a determinar una visión estereotipada, que bueno, ahí por ahí lo que va a hacer que dirijamos los esfuerzos terapéuticos a la rehabilitación, ¿no? Recordemos que Freud, cuando se quejaba del hombre de los lobos, algo que ustedes ya estuvieron viendo en psicoanálisis, él decía ciertas peculiaridades personales, un carácter nacional ajeno al nuestro, volvieron trabajosa la empatía. ¿Mm? Y sigue hablando Freud. La divergencia entre la amable y solícita personalidad del paciente, su aguda inteligencia, sus nobles ideas por un lado y su vida pulsional enteramente indomeñada por el otro, hizo necesario un prolongadísimo trabajo de preparación y educación que dificultó la visión panorámica. Entonces tenemos que admitir que los pacientes que generalmente podríamos llamar como gravemente perturbados, los que requerirán de nosotros una actitud especialmente cuidadosa y prudente, neutral, en el sentido que hemos considerado anteriormente la neutralidad, con el fin de evitar promover por ahí resultados adversos, ¿no? Este, bueno, este particular cuidado en todas nuestras intervenciones resulta un poco de la concepción que sostiene Winnicott que inspira estos desarrollos. Y él dice, en el estudio del infante real ya no es posible no tomar en cuenta el ambiente.
Por lo tanto, el término regresión tiene ahora una aplicación clínica en la regresión a la dependencia. Se trata de la tendencia al restablecimiento de la dependencia y, en consecuencia, el comportamiento del ambiente pasa a ser algo que no puede ignorarse cuando se usa la palabra regresión. Esta palabra sigue conteniendo la idea de regresión al proceso primario. Ahora, sabemos que la tendencia a la regresión es vista como parte de la capacidad del individuo para producir su autocuración. Entonces representa una indicación del paciente al analista acerca de cómo debe comportarse el analista. O sea, más bien, ¿cierto?, que acerca de cómo debe interpretar al paciente. Ahí está la cuestión. Entonces, la psicosis ya no ha de atribuirse a una reacción a la angustia asociada al complejo de Edipo, ni a una regresión a un punto de fijación, ni se la vincula específicamente con una posición del proceso del desarrollo instintivo individual. En lugar de ello, habría que postular que la tendencia regresiva de un caso psicótico es parte de la comunicación del individuo enfermo, comunicación que el analista puede comprender del mismo modo que entiende como comunicación el síntoma histérico. Así lo plantea Winnicott. O sea, la regresión representa la esperanza del individuo psicótico, pero revivirlos de un modo tal que, en lugar de fallar en su función de desarrollar y madurar la tendencia heredada, esa vez tenga éxito. ¿Mm? Bueno, aún a riesgo de ser redundantes, recordemos que Winnicott, él se refirió a los borderline como que poseían un núcleo psicótico central, rígidas defensas, de manera que estas personas, estos pacientes, presentan problemas psicopatológicos y terapéuticos cercanos a los psicóticos, ¿no? De ahí que, digamos, Winnicott los engloba como pacientes gravemente perturbados. Entonces, por ahí, en el trabajo que tengamos con los pacientes con estas graves perturbaciones, primero todo nos vamos a dar cuenta que las variaciones taxonómicas van a ser o se van a poder diagnosticar solamente en un contexto vincular, y es ahí donde la creación del ambiente que genere el mínimo de reacciones adversas va a tener una importancia crucial. Por lo tanto, de la calidad de ese vínculo, y en especial de nuestra actitud como terapéutica, cómo procedamos como profesionales, va a depender el diagnóstico y, por cierto, el pronóstico mismo, ¿no? Si atribuimos al enfermo conducta bizarra o, por decir, determinadas reacciones afectivas, no solo debe tener en cuenta el contexto cultural, los códigos locales, sino que no hay que soslayar la actitud nuestra como entrevistador como esencial en el establecimiento de ese campo psicológico y, por ende, de la génesis de algunas particularidades, digamos, de la conducta que se van a dar entre el entrevistado y nosotros, ¿no? Pero sobre todo de parte del entrevistado. Y bueno, sí, más adelante, en esto que también hemos hablado de la consulta interdisciplinar, será el consenso que establezcamos con nuestros pares profesionales, aquello que nos va a permitir pensar en una otra categoría diagnóstica, aunque siempre hay que mantener con la taxonomía un vínculo laxo, porque estamos investigando permanentemente
un vínculo laxo, de transformación permanente, evitar rigideces que sobre todo empobrezcan nuestro pensamiento, ¿no? Voy a reiterar, ¿no? O sea, solo en un nuevo vínculo, reparador de ese vínculo dañado tempranamente, se van a poder desarrollar, mejor dicho, se van a poder resolver estas patologías, estos desarrollos patológicos que se generaron por una relación fallida, por una prolongada relación fallida en los inicios de la vida, ¿no? Entonces, las necesidades tempranas, que Winnicott las diferencia claramente, ¿no?, de lo que es el accionar instintivo. O sea, al referirme a la satisfacción de las necesidades del infante, no estoy hablando de la satisfacción de los instintos, no, sino que agrupemos en tres categorías, que es la que permanentemente reitero cuando hablo de Winnicott: el holding o el sostén, como le quieran llamar, el manipuleo, el handling, y la presentación del objeto, ¿no? Es decir, esto requiere acciones específicas del medio. El medio, el medio más temprano es la preocupación de la figura maternante, para que en el transcurso del desarrollo hacia la independencia del sujeto humano se integre, se personalice, se acceda a la realidad, ¿no? Fíjense que es a partir de esa vasta experiencia clínica con pacientes muy perturbados, gravemente perturbados, que Winnicott va a plantear que si por diversas situaciones el desarrollo transcurrió sin aquellas respuestas que hubiesen sido posibles por parte de un objeto adecuado, un objeto crucial, específico, esas necesidades van a permanecer congeladas, ¿no? ¿A la espera de qué? De un contexto receptivo, no reactivo, receptivo, ¿no? El modelo que nos brinda el pensamiento de Winnicott es totalmente vincular, yo diría intransigentemente vincular, ¿no? Decía, tiene su basamento científico en los postulados de Freud y en los desarrollos de Melanie Klein, pero en este aspecto la diferencia de Winnicott y todos los otros grandes que le precedieron consiste, para mí, en primer lugar, en haberse alejado de los planteos instintivistas, ¿no? Y cuando digo planteos instintivistas, estoy diciendo planteos deterministas. Y por otro lado, la diferencia está en haber jerarquizado los factores ambientales en la crianza humana. Factor ambiental es el proveedor irreemplazable de aquellos objetos que satisfacen necesidades, que satisfacen luego deseos y que se van a ir ampliando en el camino hacia la transición en ese contexto familiar, en ese contexto social, ¿no? Winnicott no estuvo solo en lo esencial en estos pensamientos, ¿no? De alguna forma, si ustedes releen a Bowley, ¿no?, cuando escribe su primer trabajo acerca de la influencia del medio ambiente en el desarrollo de las neurosis, recuerden, de alguna forma, el que hizo crecer mucho más la obra de Spitz y la profundizó y todo lo demás. Bowley escribe su primer trabajo acerca de la influencia del medio en el desarrollo de las personas, ¿no? Él es el que trabaja con esto de la figura de apego. Recuerden, el apego de alguna forma reaccionario, el apego que va y que viene, el apego pleno, todas estas figuras que, que las trabaja inclusive con una discípula suya, ¿no? Entonces,
Por ahí, qué sé yo, inclusive podríamos preguntarnos por qué muchos de estos autores, eh, digamos, por ejemplo, observaron eh, desde otras perspectivas estos fenómenos psíquicos, ¿no? Y por qué cada vez más le estamos dando importancia, ¿no? Esto lo planteé a Miguel desde la primera clase, van a Gisela Unduncich y está el planteo, Beatriz Janín de arriba abajo. ¿Por qué hoy ocupan el centro del escenario teórico psicoanalítico las modalidades vinculares? ¿Mm? ¿Qué ha pasado con el clásico Edipo? ¿No? Entonces, estos factores que son variados y siempre, por supuesto, llevan como ingrediente el componente personal de quien hace el hallazgo, de quien hace la investigación, este, eh, o cómo se concibe la enfermedad, siempre va a estar también en función de los valores propios de una época, ¿no? Eh, claro, en la modernidad y podríamos decir en cada paradigma freudiano de ese momento, la búsqueda del saber y de la verdad eran el norte de todo investigador. El saber positivo, recordemos, ¿no? La influencia del positivismo, la verdad opuesta a la apariencia, opuesta a la mentira. Entonces, acerca del valor del medio, ¿m? Del entorno, en la etiología de la psicosis, Winnicott plantea esta frase que es para mí fundamental. En el infante, la relajación significa no sentir la necesidad de integrarse, mientras se da por sentada la función del yo auxiliar de la madre. Es decir, la integración está estrechamente vinculada con la función ambiental de sostén, en el sentido real y en el sentido metafórico. Es decir, podemos pensar entonces que si ofrecemos un setting, ¿no?, que permita crear ese medio ambiente sostenedor, seguramente específico para cada paciente, vamos a permitir la vivencia de la esperanza a la que Winnicott se refiere, ¿no? Es decir, y de hecho ahí ya vamos a estar muy cerca de vislumbrar la salud, ¿no? Muy cerca. Winnicott enfatiza este vínculo, enfatiza el vínculo, vínculo de presencia y disponibilidad necesarias y consecuentemente de esperanza, porque él habla de esperanza, ¿no? Entonces, leo un tal cual de Winnicott. Durante la experiencia analítica debería editarse una secuencia de situaciones que no habían sido registradas en la infancia, ya que no había sustrato yoico para hacerlo. Podemos describir ahora transferencias que llamamos de necesidad, que no se reeditan automáticamente, sino que lo hacen solo si la actitud empática del analista lo posibilita, para editarse y desplegarse. No son reimpresiones, existen en un espacio potencial, a la espera de un objeto que les permitirán hacer si realiza acciones específicas. Para que se posibilite esa edición, serán necesarias actitudes profesionales apropiadas a cada paciente, reflejar, dar coherencia, significar y discriminar la emoción, comprender la secuencia del material manifiesto. Solo si el analista aporta un marco confiable, creando un medio ambiente adecuado, ¿cierto? Estoy repitiendo lo que decía hace un rato, y presentándose disponible para el paciente, entonces ese paciente va a poder, ahí sí, intentar confiar en él. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Eso lo dice
un cantautor, lo habrán escuchado por ahí en su canción, no en su poesía, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Creo que era Joaquín Sabina. O sea, ¿dónde podemos hallar aquello que aún no fue editado? Eh, en el encuentro con el otro ser humano, las personas, ¿cierto? Nacemos con la disposición a confiar y para sobrevivir no tenemos otra posibilidad, ¿no? O sea, comenzamos en el polo opuesto del concepto de responsabilidad que recién se va desarrollando a partir de que nos vamos adueñando de experiencias que nos informan acerca de aquello que nosotros somos capaces de hacerle a otros. Esa responsabilidad es mínima en ese ser humano que nace y es máxima en los padres a los cuales el bebé se entrega, ¿no? Si el bebé es defraudado materialmente, metafóricamente, entonces ahí se generan los problemas tempranos que luego veremos en la clínica de la disociación, ¿cierto? Despersonalizados, panicosos, borderline, psicóticos. Pero si todo va bien, es decir, si se encuentran respuestas en ese medio ambiente, si se encuentran recepción en ese holding, allí donde se las busca, entonces si el objeto se halla donde se debe encontrar y desde allí va satisfaciendo y luego gradualmente también fallando, ¿no? Ya que con un paciente en estado de necesidad no podemos no fallar si no nos mantenemos como analistas, solo entonces, ¿cierto? Se van a dar esas condiciones de poder editar, ¿no? Es decir, elaboramos de nuevo. Acerquémonos a otra frase de Winnicott complementaria de lo que vengo diciendo recién. La ira perteneciente a la situación de fracaso ambiental originaria se expresa por primera vez. Es decir, el sujeto, ahí termino la frase Winnicott, ¿no? Es decir, el sujeto va a reaccionar aquí por primera vez como antes no pudo, ¿no? Entonces, seguramente acató o se sometió al analista a los aspectos formales de la relación y la ira va a ir quedando postergada, se va a ir congelando hasta poder desplegarse en un contexto que garantice todo toda esa contención que tuvo, ¿es cierto? Y digamos, y por esa actitud reparatoria que hace el analista, ¿no? O sea, ¿qué contiene lo editado? Es decir, ¿qué cosa se ha logrado con esta nueva edición? Aquello de lo que el paciente no pudo hacerse cargo porque no lo abarcaba, o sea, porque no le pertenecía. Ese fracaso ambiental temprano, que vengo reiterando hace rato, dejará el miedo a que vuelva a repetirse como una señal de su existencia, ¿no? De su vigencia. Este afecto, el miedo del que ya ha sufrido un derrumbe y su temor a la repetición de la caída, actualizado en la transferencia, va a ser o será el único indicador que nos guíe en ese intento de reparación que buscamos desde nuestro lugar como analista, ¿no? Entonces, la modalidad transferencial es la de la falta básica, ¿no? Es decir, Winnicott, digamos, lo plantea, ¿cierto?, como miedo al derrumbe y aquella que hemos descrito como transferencia de necesidad, ¿no? Entonces, en la conducta del analista, por supuesto que el analista con todos sus pacientes, siempre desde el enfoque winnicottoniano, no, esta no es una recomendación técnica ni una convocatoria ética, simplemente es un enfoque, ¿no? El analista, entonces, debe portarse bien, en palabras de Winnicott, ¿no? Esa sería, digamos, simplificando, ¿no? Portarse bien. Este concepto
Si ustedes lo asocian al de madre suficientemente buena, son prácticamente iguales, ¿no? Es decir, en la clínica resulta que si el analista se manifiesta de forma auténtica, esto significa ser sensible, constante, coherente, dedicado, tolerante con la propia ira, es decir, reúne las cualidades de la madre buena y no de una madre buena, ¿no? Entonces el paciente va a delegar en el analista su ser falso. Y el analista en los casos complicados tiene que estar preparado para guardar. Ahí hay que tener mucha paciencia. A veces hay que aguardar años, ¿no? Esperar, sin vengarnos, conteniendo incluso a la familia y no solo al paciente. Es decir, el portarse bien es necesario para hacer del analista un analista de psicóticos. Winnicott le dice a un paciente hombre: estoy escuchando a una mujer. Sé muy bien que usted es un hombre, pero yo escucho a una mujer y hablo con ella. Y él aclara luego a sus lectores: deseo destacar que esto nada tiene que ver con la homosexualidad. Entonces sigue la contestación del paciente: si le hablase a alguien sobre esta mujer me dirán que estoy loco. Y le contesta el analista, Winnicott, ¿no? No se trata de que usted le haya dicho eso a nadie. Soy yo quien ve a la mujer y oye hablar a una mujer, cuando lo cierto es que en mi diván hay un hombre. El loco soy yo mismo. Sigue la cita. El paciente dijo entonces que en ese momento se sentía cuerdo en su ambiente de mente. Y luego el hombre tuvo que adaptarse a la idea de su madre, de que su hijo era y sería una niña. Re hermoso, interesante. Si por un momento nos imaginamos que Winnicott no hubiera sido quien fue y se hubiese adaptado como el paciente a su madre, a una determinada manera de analizar, a solo una perspectiva, ¿qué hubiese interpretado? ¿No? Podría haber dicho algo como: ¿usted desea que yo me haga cargo de su parte femenina? O quizá usted quiere hacerme ver tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera. En definitiva, que señalando un camino errado, una falsa vía, culpabilizando al paciente. Y esta secuencia podría venir como anillo al dedo a un terapeuta que, abusando de ese concepto de identificación proyectiva, busca portarse bien con la teoría. Es decir, este supuesto terapeuta tampoco se hubiera animado a ser loco, como lo fue Winnicott ahí, ¿no? Entonces, si Winnicott no hubiese tenido su teoría de la falla medioambiental, ¿qué hubiera visto? ¿Mm? ¿Y qué si el paciente hubiese sido etiquetado, por ejemplo, a través de una pseudointerpretación de homosexual? Podríamos seguir preguntándonos, pero Winnicott nos propone un modelo que acota interrogantes espurios y plantea otras perspectivas y motivos para investigar, ¿no? Bueno, la perturbación intensa y constante en la satisfacción de las necesidades del self, siempre básicas, generan las condiciones para la enfermedad psicótica. Pero no descartamos, ¿cierto?, algunas otras cuestiones que pueda haber, ¿no? Pero desde el análisis vamos haciendo esto, nos resta la tarea.
Analizar a un psicótico requiere ciertas condiciones, ser audaz, permitirse ser contradictorio, animarse a considerar al paciente como lo más importante de nuestra vida en ese momento y luego poder rescatarnos de todo esto, ¿no? Es decir, en este sentido, los caminos del tratamiento de un psicótico son idiosincráticos. Esa sería la palabra. Requieren un tremendo esfuerzo del analista para conducirlo, del apoyo de los que nos rodean, dígase la familia, por ejemplo, porque por ahí se va a enterar lo deseemos o no, de llamados insólitos del paciente, ¿no? O por ahí de una visita a nuestra casa, ¿no? O de diversas formas de acercarse a nosotros con diversos mensajes. Y los que nos rodean, así que, ¿qué te está pasando? ¿No? Entonces, ¿cómo debe ser un analista para tratar a un psicótico? Y bueno, las más de las veces deberá tolerar ser inexistente por largos periodos, ¿no? Y si pasa esta prueba, tendrá que soportar la transferencia intensa, cambiante y habitualmente actuada del psicótico, ¿no? Y en algunas oportunidades tiene que estar preparado para aceptar una posible curación espontánea, a diferencia del neurótico. Sí, sí, ¿no? Para quien la actividad interpretativa del psicoanalista es absolutamente necesaria. El neurótico está permanentemente pendiente de eso. Recordemos lo que Winnicott dice respecto de la psicosis. La psicosis se halla estrechamente relacionada con la salud, en la cual están congeladas innumerables situaciones de fracaso ambiental, que sin embargo son alcanzadas y descongeladas por los diversos fenómenos curativos de la vida corriente, a saber, amistades, cuidados durante la enfermedad física, la poesía, etc. Por último, quiero decir algo respecto al tema de la paciencia. La paciencia es indudablemente una función del psicoanalista, un recurso de primera magnitud, pero bueno, sí, por ahí alguno puede decir ejercerla hasta dónde, ¿no? Los límites de nuestra actitud, de nuestro encuadre, no son los de la teoría. Eso lo venimos planteando desde el primer día, son los de nuestra empatía, de nuestra paciencia, de nuestra posibilidad de seguir pensando, investigando, y hasta allí podemos flexibilizarnos sin introducir parámetros. Por eso es importante ser paciente, ¿no? Investigar, darse tiempo. Por ejemplo, en el caso cierto de los psicóticos, esperar a que el paciente pueda adueñarse de su ira es una de las funciones más difíciles para el que pretende acompañar en el análisis a psicótico, ¿no? Eh, También otra cuestión es ser audaz, ¿no? Es decir, audacia para crear, para recrear salidas, caminos que solo van a ser plasmados en esa relación. Eh, esa cuestión magnífica que les leía hace un rato de veo a un hombre pero escucho a una mujer, que decía Winnicott, ¿no? Y otra de las condiciones que creo importante es, si queremos analizar a psicótico, es sentirnos capaz de ilusionarnos con la idea de nuestra posibilidad de poder ayudar a este particular paciente conviviendo con él o con ella, ¿cierto? Un tiempo, ¿no? Entonces, por ahí termino, cierro todo con una pregunta para generar la discusión con la almohada en todo caso o entre ustedes. El problema con los psicóticos son sus transferencias
¿O tendremos los analistas dificultades para aceptar una forma tan extraña de vínculo, angustiante, cuestionador, exigente y hasta enloquecedor? Disculpas que no he podido estar de forma presencial por cuestiones médicas, por eso me anticipé con un video.